Documentos y testimonios. Curso La destrucción de los judíos europeos. Antisemitismo en la guerra civil. Camarada, tiene la obligación de perseguir al judaísmo, a la masonería, al marxismo y al separatismo. Diario de Arriba, 1 de agosto de 1936. Nuestra lucha no es una guerra civil española, sino una guerra de la civilización occidental contra el judaísmo mundial. General Queipo de Llano en una misión de radio de 1936. La maldición divina que pesa sobre el pueblo de Israel no puede ser contrarrestada en modo alguno por el apoyo que enormemente les prestan los ingleses, hijos espirituales de Lutero, el protestante, los árabes de Palestina, defendiendo su territorio nativo contra la inmigración judía. ¿Sirven acaso, sin darse cuenta, a los altos designios del Todopoderoso, que condenó a la raza deicida a no construir su nación y vivir desparramada y errante sobre la faz de la tierra por los siglos de los siglos? El Cruzado Español, julio de 1936. Enemigo de la España de Franco, el judaísmo internacional, que desde hace muchos años ha visto en nuestra patria presa segura de la política de turbulencias y castradoras concesiones que inauguró el 14 de abril, Ideal de Granada, 25 de noviembre de 1938. La noche de los cristales rotos, noviembre de 1938. El gobierno español no puede acallar su enérgica repulsa ante la inocua persecución que viene siendo objeto una gran parte de la población alemana por consideraciones raciales, políticas o religiosas. Esta persecución culmina con los horrendos sucesos de días pasados que, orientados y estimulados por una caña oficial, protegido y dirigido por una acción de gobierno, tienden al exterminio de la raza judía. Queremos constatar ante los hombres ecuánimes y de recta conciencia que los responsables en este crimen son los mismos promotores de la propaganda calumniosa que a partir de julio de 1936 se ha venido haciendo contra España y su gobierno. Y su gobierno. Hazaña, dolorida ante el agravio de la dignidad humana que significa la afrenta de los nefandos pogroms de la Alemania nazi, España, a través de su gobierno, ofrece que al terminar la guerra prestará dentro de los límites de sus posibilidades cobijo a cuantos perseguidos por su origen, ideas políticas o religiosas, sean católicos, protestantes o israelitas. Además de acoger en su suelo toda de las brigadas internacionales, el gobierno de la República dará máxima facilidad a todos los judíos que quieran trasladarse a España Roja. Con esta ley se prepara la invasión de España Roja por el judaísmo internacional. Las asociaciones sionistas internacionales han felicitado a Negrín por tal actitud. Sevilla, 18 de noviembre de 1936. Judíos en la España de Franco, 1939-45. Mi padre era muy religioso, era rabino. El día de Yom Kippur reunió en mi casa a 10 personas, 10 hombres, para hacer las oraciones. Reunió el minyan. Teníamos un sefer en la casa e hicieron la oración. Por cierto, que por la noche ya sabe usted que es el día de ayuno. Mi madre, a pesar de la miseria, reunió un poquito de cositas
y ofreció a cada uno algo de comer. Al terminar el ayuno les decía: por favor, bajen las escaleras uno a uno, no salir de golpe 3 o 4, porque teníamos mucho miedo. Testimonio de Luisa, 1940, recogido en el libro de Memorias Judías de Martine Bertolot. Cuando falleció mi padre, nos trajeron al rabino el señor N. Además, habían enterradores, había gente que hacía el mikvé. Oficialmente no existía nada, pero prácticamente existía todo. Testimonio de Isaac Peck, recogido en el libro de Memorias Judías de Martine Bertolot. Eran tiempos oscuros y difíciles, en los que muchos judíos extranjeros, para obtener la residencia o renovar su permiso, se convertían al catolicismo. Testimonio de Juanita León Levin, publicado en Raíces y Revista Judía de Cultura número 31. Los sefardíes con nacionalidad española en la Europa ocupada, Francia. No existiendo en España ninguna ley referente a un estatuto sobre los judíos, no puede un Estado o autoridad extranjera clasificar a los españoles y aceptar esta medida. Carta de Bernardo Rollán, cónsul español en París, al ministro de Exteriores, 24 de octubre de 1940. Si bien es cierto que en España no existe ley de razas, el gobierno español no puede poner dificultades ante sus súbditos de origen judío. Para evitar, se someten a medidas generales, debiendo únicamente darse por enterado de estas medidas y, en el último caso, no poner inconveniente a su ejecución, conservando su actitud pasiva. Carta del ministro de Asuntos Exteriores, Serrano Súñez, al embajador de España en Francia, octubre de 1940. Me resulta incomprensible la razón de que el gobierno de España, por un lado, dice que se trata de españoles y por el otro, sin embargo, declara que estos españoles no deben entrar en España. Herbert von Dannen, responsable de Asuntos Judíos en el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores de 1943. Muy señor mío, con referencia a mis telegramas 439 y 440, ambos del 21 de julio, sobre la angustiosa situación de nuestra colonia sefardita en Oriente, me permito confirmar a vuecencia mi impresión sobre las dificultades casi insuperables que existen para obtener se anule el decidido propósito de estas autoridades, ya en vías de ejecución, de deportar a sus miembros primero a Alemania y después al poco tiempo a Polonia, en vista de que no hemos estimado posibles recibirlos en España, más que en casos excepcionales, que convendría, por cierto, determinar cuanto antes, ya que es de temer que esta segunda deportación sea desgraciadamente según las posibilidades trágica y definitiva. Ginés Vidal, embajador de España en Alemania, en carta al ministro de Exteriores, 22 de julio del año 43. Si en España, por razones que nadie pueda escapar, se niega a recibir esta parte de su colonia en el extranjero, a pesar de que goza de la nacionalidad española y que ha cumplido estrictamente cuantas formalidades le han impuesto nuestra legislación, la condena automáticamente a la muerte. Pido a nuestra embajada que gestione que no sean deportados, sino que queden, aunque sean internados en cualquier punto del territorio griego. Escribe Romero en carta al ministro Sebastián Romero Ladigales, carta al Ministerio de julio de 1943. Los judíos están siendo víctimas de una política de persecución tan cruel y encarnecida que a las personas más ponderosas y frías pone espanto en el ánimo. Los judíos solo tienen una aspiración: abandonar la Bulgaria, sea como sea.
Me atrevo a solicitar de esta superioridad tenga bien concederme cierta elasticidad en lo que se refiere a la concesión de visados de los pasaportes israelitas, de no importa qué nacionalidad y condición. Julio Palencia, Ministerio de Penitenciario de España en Bulgaria, 14 de septiembre del año 42, Rumanía. Lo he dotado en un documento declarando que, siendo español, entiende esta representación que no puede quedar sometido a las medidas de excepción acordadas contra los judíos, y para que la iniciativa en sus efectos alcance a todos, he dirigido en el día de ayer 7 notas al general Antonescu y al ministro de Trabajo, José Rojas, embajador de España en Rumanía. Carta al Ministerio, 24 de abril del año 45. Ángel Sánchez en Hungría. Entre las 500.000 personas deportadas había un gran número de mujeres, ancianos y niños, perfectamente ineptos para el trabajo, sobre cuya suerte corren en este país los rumores más pesimistas. Ángel Sánchez, encargado de negocios en la delegación de España en Budapest. Carta al Ministerio del 24 de julio de 1944. La inauguración estuvo presidida por la embajada representante permanente de España ante el Consejo de Europa, Marta Vilardell, y el director de Relaciones Internacionales de Casa Safarat, Miguel de Lucas. Esta es la primera vez en que está nuestro carácter itinerante. Se exhibe una versión en inglés fuera de las fronteras españolas. La versión en castellano ha pasado ya por Madrid y Melilla. Próximamente podrá verse en Valencia y Córdoba. Visados para la libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto, tienen el objetivo de dar a conocer la labor desarrollada por diplomáticos españoles como Ángel Sánchez, Bernardo Rollán de Miota, Sebastián Romeo Radigales, Julio Palencia Itubao, José Rojas Moreno, José Ruiz Santaella y Eduardo Proper de Callejón, a favor de los judíos víctimas de la política de exterminio aplicada por la Alemania nazi. Sánchez, que fue encargado de negocio de España en Budapest en 1944, consiguió con sus acciones salvar la vida de más de 5.000 judíos. Entre 1939 y 1941, miles de judíos víctimas de las leyes raciales nazis pudieron salvar su libertad y sus vidas gracias al compromiso ético y a la labor humanitaria que, por propia iniciativa y en circunstancias muy adversas, desarrollaron diplomáticos españoles destinados en territorio bajo la administración alemana o de los gobiernos colaboracionistas de los países ocupados. Eduardo Proper de Callejón, Bernardo Rollán de Miota en Francia, Santiago Romero Radigales en Grecia, José Ruiz Santaella en Alemania, Julio Palencia en Bulgaria, José de Rojas en Rumanía y Ángel Briz en Hungría, actuaron de forma valiente y decidida. Aprovecharon las relaciones de amistad hispano-alemana para ampliar sus márgenes de actuación y hacer valer la protección consular española y ayudar a los judíos perseguidos. Aunque en España no existían leyes raciales antijudías y de hecho su legislación no establecía ningún tipo de discriminación entre judíos y no judíos, el régimen de Franco mantenía una estrecha relación con Adolf Hitler. La posición española en relación a los judíos fue variando con el tiempo, adaptándose a los cambios de las circunstancias políticas y de los avatares de la guerra en los primeros años entre 1939 y 1942. Unos 35.000 judíos europeos
se pusieron a salvo cruzando la frontera de España y se estima que unos 15.000 lo hicieron de forma ilegal, mientras otros 20.000 cantaban con un visado expedido por el cónsul español. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, había en Europa entre 180.000 y 200.000 judíos sefardíes, de los cuales unos 3.000 tenían reconocida la nacionalidad española. Estos son los destinatarios principales de la actuación de los diplomáticos españoles, que hacen todo lo posible por extender la protección consular también a los que conservaban la condición de protegidos, y en ocasiones a judíos que no tenían ni siquiera ese origen sefardí. Ángel Briz, Jorge Pernlasca, Eduardo Proper Callejón y José Luis Santilla y su mujer Carmen Schrader, distinguidos con el título de Justo entre las Naciones, instituido para honrar a las personas no judías que de forma desinteresada se arriesgaron para ayudar a los judíos perseguidos. Visados para la libertad, diplomáticos españoles ante el Holocausto. Es una exposición en homenaje y recuerdo de la labor humanitaria de unas personas que con su actitud y comportamiento ayudaron a salvar a miles de vidas. Ángel Salzbriz, encargado de negocio de España en Budapest el año 44, justo entre las naciones. En marzo del 44, cuando la guerra estaba casi perdida para Alemania, sus tropas ocupaban Hungría e inmediatamente inician la deportación de los judíos a los campos de exterminio. En el verano del 44, Ángel Salzbriz es nombrado encargado de negocio de la legación de España en Budapest, sustituyendo a Ángel Muguruza. Salzbriz consigue que las autoridades húngaras aprueben un cupo de 100 personas protegidas, que posteriormente se amplió hasta 300, a lo que la legación de España expidió un pasaporte provisional en la que incluyen también a diversas personas familiares del titular. El 18 de noviembre de 1944, Salzbriz, junto con los representantes de los países neutrales de España, Suecia, Suiza y Portugal y la Nunciatura Apostólica, firman un memorando de protesta en el que denuncian las monstruosas crueldades a que son sometidos los judíos ante el avance del ejército soviético. Salzbriz, siguiendo instrucciones de su gobierno, abandona Hungría. Italiano, que había participado en la Guerra Civil de España en el ejército de Franco, y en 1944 encontró refugio en la legación de España en Budapest, convirtiéndose en colaborador de Salzbriz y del personal de la legación en su labor humanitaria. Giorgio Perlasco adopta el nombre de Jorge y se proclama representante de España, valiéndose de 1000 juicias. Hace creer a las autoridades húngaras que la ausencia de Salzbriz es temporal y que él es el representante provisional de España. Esta labor la continúa hasta enero de 1945, cuando Hungría es liberada por las tropas soviéticas. Unas 5.200 personas lograron salvar su vida gracias al sentido humanitario, abnegación, sacrificio y valentía de Salzbriz y Perlasca. Eduardo Proper Callejón, primer secretario de la Embajada de España en París, 1939-41, justo entre las naciones. En 1940 había en Francia unos 300.000 judíos, muchos de ellos llegados al país huyendo de la persecución nazi. Y cuando el 14 de junio de 1940 las tropas alemanas entran en París, muchos refugiados, denominados por el pánico, acuden a los consulados en solicitud de visados para transitar por territorio español hacia Lisboa. Ante la urgencia de las solicitudes propias de Callejón, destinado ocasionalmente a Burdeos, recurre a la figura de visados españoles.
Sebastián Romeo Radicales, cónsul general de España en Atenas, 1943-44. Alemania propuso a los países neutrales en enero de 1943 repatriar a los judíos nacionales de cada uno de ellos que se encontraban en territorio alemán u ocupado, fijando una fecha límite. Ante el silencio de España, interpretó que esto descendía la de sus ciudadanos judíos y decide aplicar las medidas generales antijudías. Romeo Radicales defiende la repatriación de los sefardíes y trata de organizar por mar y por tierra Bulgaria. Julio Palencia y Tubao, ministro de la delegación de España en Sofía. En 1940 el gobierno búlgaro dicta una legislación antisemita que afecta a 50.000 judíos residentes en Bulgaria y en agosto del 42 aprueba nuevas medidas antijudías. Palencia denuncia ante su ministerio la situación y solicita una mayor elasticidad para la concesión de visados y permisos para intervenir en favor de los perseguidos. José Ruiz Santaella, agregado a la Embajada de España en Berlín. Carmen Schrader, Justos entre las Naciones. En marzo de 1944, José Ruiz Santaella, ingeniero agrónomo, es nombrado agregado en la Embajada de España en Alemania. Santaella y su mujer, Carmen Schrader, logran ocultar y salvar a 3 mujeres judías, empleándolas como servicio doméstico en su casa de Düsseldorf. Gertrude Neumann, judía alemana, que trabajaban como costurera en la casa de Santaella, les pone en contacto con la familia Art, que sobrevivía clandestinamente en Berlín, ocultando su identidad. En matrimonio, Santaella contrata a la joven Ruth como niñera de sus 4 hijos y a su madre, Lina Art, como cocinera, al tiempo que vivía ayuda y alimentos al padre de Anne. José Rojas Moreno, embajador de España en Budapest. El título de Justo entre las Naciones se concede a aquellas personas no judías que decidieron por su labor en los hechos. Ofrece su ayuda a los judíos que se encontraban indefensos y bajo la amenaza de muerte o deportación, arriesgar conscientemente por ello su propia libertad y seguridad. Las ayudas prestadas fueron muy diversas: ayudar a los judíos a escapar a un lugar seguro o cruzar las fronteras, albergarlos en casa, ayudarlos y hacer pasar por no judíos, entre otras. Los representantes diplomáticos españoles, Saint-Saint-Brick, Eduardo Proper, de Callejón, José Ruiz Santaella y su esposa Carmen Schrader, han sido reconocidos y honrados como Justo entre las Naciones. Jorge Pelasga también ha sido distinguido con ese título. Ángel Salvin, Zaragoza, 28 de noviembre de 1910, Roma, 11 de junio de 1980. Fue un diplomático español ejerciendo durante la Segunda Guerra Mundial que ha pasado a la historia como el Ángel de Budapest.